Números capítulo 20, por favor. Por favor, sígame con la lectura mientras yo estaré leyendo desde el versículo 1 hasta el 13. Dice la palabra del Señor. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María. Y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Le sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Hace 2 domingos estuvimos viendo que este texto está íntimamente conectado con Éxodo capítulo 17. ¿Se recuerda cuando estuvimos viendo ese episodio? El cual es bastante similar, pero no es el mismo. Es la misma prueba, pero con 2 generaciones diferentes. La que nosotros estuvimos viendo en Éxodo capítulo 17 eran los padres de esta generación. Es decir, fue hace 38 años de lo que acabamos de leer. Nosotros estuvimos viendo en ese episodio 3 cosas. Nosotros vimos cuál fue el pecado que cometió el pueblo contra Dios o contra la roca en ese momento que se quejó de que no había agua. En segundo lugar, vimos el juicio que provocó el pecado del pueblo. ¿Se recuerdan? ¿Y qué fue lo que hizo Dios al juzgar el grave pecado en el que estaban prácticamente, bueno, de hecho Moisés lo organiza para que se entienda que fue un juicio que se le hace a Dios, se le sentó en el banquillo a Dios, y si fuera posible para los hombres pues matarían y ejecutarían a Dios. Allí vimos también lo que es la doctrina de la depravación humana. El pecado humano es así. El hombre malo, cuando es probado, precisamente cuestiona a Dios, le atribuye despropósito a Dios, acusa a Dios, se enoja contra Dios, y si le es posible, mataría a Dios. Y eso fue precisamente lo que hicieron los hijos de Israel en Éxodo capítulo 17, un pecado gravísimo, el cual no podía quedar impune, ¿cierto? Y Dios ejecutó el juicio porque Dios es justo. Su justicia demanda que todo pecado sea castigado, y este pecado no iba a quedar así, y Dios enjuició. La gran diferencia es que Dios se puso en el lugar de acusado y aceptó la acusación, y mandó a Moisés que lo golpeara con la vara
con la vara del juicio. La vara de Moisés representa el juicio de Dios. Moisés es el legislador. Así que el juicio de la ley que fue violada fue dada sobre la peña. Y nos dice la Escritura, eso lo aprendimos en aquel momento, que Dios, la nube se puso en la roca, y todo eso fue figura de que Dios le dijo a Moisés, ejecuta el juicio, pero Dios mismo recibió el juicio. Ahora, se vio el pecado que cometió el pueblo contra Dios, se vio el juicio de Dios contra el pecado en esa ocasión, y también vimos que por haberse cometido el juicio de Dios y vindicado la justicia de Dios, ¿qué se le dio al pueblo? La provisión del agua que necesitaban tanto. Entonces Dios recibió el juicio y el pueblo recibió la gracia que no merecía. Le fue dado a la persona lo que no tenían derecho, y le fue dada la vida, precisamente, o el agua que sustentaba la vida. Acabamos de ver, lo que acabamos de leer entonces, Números 20, es el mismo episodio, la misma prueba, mejor dicho, 38 años después de Éxodo 17. Y en este caso, la generación que vimos en Éxodo 17 ya ha muerto a través de toda su peregrinación por el desierto durante 38 años. Recuerden que duraron 2 años en Sinaí y ya tenemos los 40. Esta generación son los hijos que estaban pequeños y ahora son adultos. Y Dios entonces vuelve a colocarlos en una prueba. Si ya han pasado 40 años, significa que están a punto de entrar a la tierra prometida. Por fin se han acabado los 40 años de peregrinación en el desierto. Moisés está a la víspera de por fin entrar a las promesas de Dios que se cumplan. Y viene en este episodio y Dios los coloca en la prueba nuevamente. ¿Y por qué Dios los coloca en la prueba nuevamente? ¿Cuál fue el principio que entendimos aquella vez? Porque Dios tiene derecho de probar a los hombres. Los hombres no tienen derecho de probar a Dios. Eso nos lo dice también Deuteronomio capítulo 8, cuando Dios le dice a través de Moisés, te he traído por todo este desierto para probarte, para afligirte, para saber qué había en tu corazón. No es que Dios no lo sepa, es para que Dios mostrándote en su gracia qué es lo que hay en tu corazón. El corazón malo siempre responderá mal a las pruebas. Siempre habrá pecado. El corazón bueno entonces surgirá y se acercará a Dios. Ahora, también veremos en esta ocasión cómo es que Dios actúa ante el pecado nuevamente del pueblo. Pero veremos la eficacia de aquel golpe hace 38 años. La eficacia que recibió la roca hace 38 años y la suficiente provisión que les dio una vez y para siempre. Veremos la repetición del pecado del pueblo de Dios contra Dios, queja y murmuración. Eso es lo que se repite mucho en el libro de Éxodo y en el libro de Números, de las quejas y murmuraciones que tenían el pueblo contra Dios, la cual, esta queja y murmuración, Dios ordena que sea manejada de manera misericordiosa. En esta ocasión, Dios ordena que este pecado del pueblo sea manejado de manera misericordiosa. ¿Por qué? En base a que la roca, nosotros vimos que esa roca que lo seguía era Cristo, también lo dice Pablo, en base a que esa roca ya fue golpeada. Dios maneja el pecado del pueblo con misericordia en base a que la roca fue golpeada. Sin embargo, los siervos de Dios no actuaron como Él se los ordenó y ellos recibieron una gran pérdida. Los siervos de Dios, hermano, y aquí esto es para darnos un temor reverente. Los siervos de Dios, aquellos hombres que no está mal tener una gran admiración como Moisés y en este caso Aarón, por todo ese tiempo que estuvieron peregrinando y siéndole fiel a Dios.
en esta etapa de su vida, lamentablemente no actuaron bien y recibieron gran pérdida en el reino de Dios. Si bien también la provisión que hizo la roca para ellos fue suficiente para salvarlos, eso no los libró de tener grandes pérdidas. Y hermanos, a veces nosotros, por no tener cuidado con el pecado, recibiremos grandes pérdidas en el reino de Dios. Eso nos lo enseña este episodio. Pero vayamos entonces al primer punto, la rencilla contra Dios otra vez. Versículos 1 al 5. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí que murió María, y allí fue sepultada. Ya les he explicado que la mención a esa congregación no es la misma de Éxodo 17, son los hijos. También este detalle de hablar de lo que le sucedió a María, la muerte de María, es una muestra de lo que le va a pasar a los siervos de Dios también. La mención de María aquí es muy importante. Recordemos que los 38 años anteriores, ella murmuró contra Moisés. Ella se alió con Aarón en un episodio de celos y de alguna manera de creerse también mediadora y de cuestionar el liderazgo de Moisés. María y Aarón entonces atacan el liderazgo de Moisés y Dios de alguna manera obviamente vindica a su siervo. María casi es muerta por una lepra hasta que Moisés intercede por ella y Dios le da misericordia. Ella fue perdonada en ese momento, hace 38 años, pero lamentablemente su pecado le alcanzó con graves consecuencias. Hermanos, ojo, es cierto, el Señor a través de la sangre y el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesús ha perdonado todos nuestros pecados, pero eso no nos libra de severas consecuencias mientras estamos en este peregrinar. María en aquel momento que mereciera ser lapidada, no fue lapidada por la intercesión de Moisés, fue sanada, pero alcanzó sus graves consecuencias. Justo antes de entrar a la tierra prometida, ella murió. Murió antes de entrar, como consecuencia también, esto era un anticipo de lo que le va a suceder a Aarón y a Moisés. En el versículo 2, entonces vemos, y porque no había agua para la congregación, ¿sé qué, hermanos? Se juntaron contra Moisés. Vemos nuevamente que surge la prueba, la misma prueba. En aquella ocasión aprendíamos, ¿cuántas son las pruebas de los justos? ¿Qué dice la Biblia? Muchas. Entonces está el pueblo otra vez aquí, Dios los pone en una situación donde no hay agua. Nuevamente surge la prueba. ¿Por qué? Porque Dios tiene derecho a probar a los hombres, pero los hombres no tienen derecho de probar a Dios. Y en esta ocasión se vuelve a colocar el episodio, pero para destacar que Moisés y Aarón caen. Este pecado, esta prueba nueva que hace el Señor, lo que hace es que surja el pecado de Moisés. Porque las pruebas hacen que surja el pecado, mi hermano. Y ese pecado, que se repite muchas veces acá, es queja y murmuración contra Dios. Dice que ellos se quejaron contra Dios porque los iba a matar porque no había sed. ¿Cuánto tiempo tienen en el desierto? Ya hemos hablado. 38 más los 2 en el desierto, en el monte de Sinaí, tienen 40, están a punto de entrar. 40 años no se habían muerto de sed. Les faltó un día el agua, se quejaron contra Dios. ¿Sí? ¿Sí está conmigo, verdad?
ellos habían peregrinado por 40 años. Dios había sido fiel en cuidarlos durante todo ese periodo. No negamos que las condiciones, bueno, debe ser difícil ir en un lugar tan agreste, que el tiempo en el momento y todas esas cosas fue un viaje seguramente muy duro, pero Dios los había cuidado. Por 40 años no se habían muerto de sed. Un solo día bastó para que no hubiese agua y ellos se estaban quejando. Y se estaban quejando, miren de la manera, versículo 3. Habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir, versículos 4 y 5, por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que murmuramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viña, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Este pueblo, mis hermanos, estaba tan amargado que no sabían ni siquiera lo que decían. Para ellos estaban pensando que ya habían llegado a la tierra prometida. Y el tono acusador de la rabia es hasta burlándose como de Dios. Y para esto fue lo que nos trajeron. Esto no es un lugar ni de viñas ni de cementera, que tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Esto es un desierto horrible. Para esto fue que nos trajeron. Las personas nuevamente pretender sentar a Dios en el banquillo y acusarlo de malvado. Dios es malo. Sin embargo, a pesar de la frustración, la rabia que les ofuscó el entendimiento a ellos para opinar de esta manera, para inclusive creer, esto porque imagino que también sean sus cálculos, ya pasaron 40 años, ya que entonces ya las cosas están bien o qué, ya entramos o qué, y resulta que ni agua hay. Qué malvado es Dios. Para eso nos hubiese dejado en Egipto. Allá comíamos, teníamos la cebolla, los puerros, y eran esclavos, y eso lo vimos la vez pasada. Todo esto entonces vemos cómo Dios, en los siguientes versículos, a partir del versículo 6, ellos vuelven a cometer el grave pecado que estamos hablando, pero aquí vemos la respuesta de Dios. Respuesta de Dios, escuche bien, en base a que la roca ya había sido golpeada hace 38 años. La respuesta de Dios ante este grave pecado, pero en base a que la roca había sido golpeada una vez. Versículos 6 y 8. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Aquí vemos entonces que debido a que la roca ya había sido golpeada, Dios trata el pecado del pueblo en esta ocasión con paciencia, con misericordia, con perdón y provisión. Vemos la respuesta de Dios. Dios le dijo a Moisés: Moisés, toma la vara de Aarón, háblale a la peña. La peña les va a dar el agua que ellos necesitan. Aunque pecan gravemente nuevamente contra Dios, ¿qué se les da, hermano? Misericordia, paciencia, perdón y provisión. Hay un detalle en estos versículos que acabamos de leer importante de destacar. Dios le dice a Moisés: Moisés, toma la vara y háblale a la peña.
A simple vista, pareciera que está hablando de la vara de Moisés. ¿Ustedes recuerdan cuál es la vara de Moisés? ¿Es la vara de qué? Del juicio. El juicio con los que abrió el mar rojo, y cuando estaban los egipcios, toca el piso y son las aguas del juicio contra Faraón. También esa vara de Moisés fue golpea la peña en aquel momento cuando Dios iba a juzgar al pueblo. Sin embargo, se cree que cuando Dios le dice, toma la vara, no se refiere a la misma vara, y ya le vamos a dar el detalle y el porqué. Hay dos detalles de estos dos versículos que nos dicen que Dios envía a Moisés no con la vara del juicio, sino que le dice que agarre la vara de Aarón, y la vara de Aarón es la de intercesión. En primer lugar, porque involucra a Aarón. En aquel momento no involucró a Aarón. Le dijo, agarra tu vara, la vara del juicio, y golpea la peña. En esta segunda ocasión le dice, llama a Aarón y agarra la vara. Y según el versículo 9, se nos dice, entonces Moisés tomó la vara, ¿cuál vara? De delante de Jehová, como él le mandó. La vara, hermanos, que está delante de Jehová, no es la de Moisés. La vara que está delante de Jehová es la vara de Aarón. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a Números capítulo 17. En esta ocasión, el pueblo cuestiona a Aarón como sumo sacerdote, y Dios hace algo para establecerlo. Este es el único mediador entre ustedes y yo. Ya nosotros conocemos por qué la tribu de Leví y por qué Aarón. Aquí vamos a ver las razones cuando Dios los certifica y los constituye. Dice versículo 1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque Aarón es de la tribu de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. ¿Se acuerdan? En el tabernáculo de reunión estaba el arca del pacto. Allí entonces era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Para ellos judíos y para este tiempo y en el antiguo pacto, decir yo estoy delante de Dios es estar en el tabernáculo, en el templo donde estuviera el arca. Representaba la presencia visible de Dios. ¿Sí? Versículo 5. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas de delante, ¿de dónde, hermano? Delante de Jehová en el tabernáculo de testimonio. Y aconteció en el día siguiente, vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que, hermanos, se guarde por señal a los hijos de rebelde, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Por fin pegaron una, ¿verdad? Es así, Moisés, no, tú no eres tan malo. Vean que Moisés no hizo eso, sí, eso es lo que son. Cuando usted hable con alguien y le diga que yo soy una basura,
No le diga con palabras, pero no le diga que no. Digo, sí, eres peor de lo que tú crees que eres. Eres peor. Sí, yo soy muy malo. Sí, sí te creo. ¿Tú no has visto que hay gente, no te digas así? Tú eres un príncipe. Tú eres una princesa hermosa, bella. Tú eres una flor que cualquier jardinero quisiera tener. Ahí está Moisés tratando de subirle la autoestima a este pueblo. Somos perdidos, perdidísimos. Sí, es que son perdidos y perdidísimos. Versículo 12. Entonces los hijos de... versículo 13. Cualquiera que se acercare al que viniera al tabernáculo de Jehová, ¿qué? Morirá. Porque ¿quién es el único que podía ser intercesor? Aarón, escogido por Dios. Y Dios le dijo a Moisés, ¿cuál es la vara que reverdeció? La vara de Aarón. Ponla de delante del arca de testimonio para testimonio a los hijos de Israel. Y en el arca, recuerden, estaban las 2 tablas de la ley, una porción del maná y la vara de Aarón que reverdeció. Entonces vemos que en el versículo 9, Dios le dice a Moisés, toma la vara que está de delante de Jehová. ¿Eso qué implica, hermanos? Lo importante de esta vara, entonces, de lo que estamos hablando, es que esa vara representa no el juicio de Dios, representa ¿qué? La intercesión del sumo sacerdote por el pueblo. Es la vara del sumo sacerdote que Dios había elegido para que mediara por su pueblo. Así que Dios le envió a Moisés y a Aarón precisamente, no la vara del juicio, sino la vara de la intercesión, porque ya el juicio había sido hecho, y entonces Dios le dice a Moisés, háblale a la peña con la vara de la intercesión. Lo que tenía que hacer Moisés y Aarón era interceder por el pueblo, como su mediador, no castigarlos como un juez, y mucho menos volver a golpear la roca. ¿Por qué? Porque la roca ya había sido juzgada y Dios ya había hecho suficiente provisión, perdón, para darle ayuda oportuna a ellos. Dios entonces le dijo a Moisés, habla a la peña y ella te dará agua. No uses la vara del juicio para golpear. ¿Y por qué no usas la vara del juicio para golpear? Como si Dios estuviera diciendo, porque yo no estoy enojado con ellos. Porque ya la ira provocada por el pecado fue juzgada en aquel primer golpe. Dios no le dijo al pueblo, a Moisés, Moisés, acúsalos de rebeldes. Moisés, júzgalos duramente. No les dijo, Moisés, condena a este pueblo que repetidamente se rebela contra ti. Moisés, muéstrate airado contra ellos porque yo estoy airado. No le dijo nada de eso. Le dijo, toma la vara de la intercesión y háblale a la peña. ¿Pero qué hizo Moisés? Se volvió, como decimos coloquialmente, se volvió loco. Y en vez de hablar, le agarró la vara que no era la de él, porque dice, fue Moisés con su vara y le golpeó a la vara 2 veces. Lamentablemente, Moisés, hermanos, a esta etapa de su vida, está cansado. Está cansado, está frustrado por la rebeldía recurrente del pueblo. Moisés, y aquí tenemos que hacer algún tipo de ejercicio, los ha aguantado por 40 años. Él ha aguantado los sube y baja, las quejas, todas las cosas que este pueblo tenía. Moisés, a pesar de que es un buen siervo de Dios, por 40 años se ha mostrado impecable. Y cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida, bajó la guardia. Bajó la guardia y la ira le ofuscó el entendimiento y actuó de manera indebida. Moisés, hermanos, que es un gran siervo de Dios,
porque debemos así reconocerlo. Es un gran siervo de Dios. Es un hombre que ha hecho una carrera impecable, que según el mismo testimonio de las Escrituras, no había un hombre más manso en toda la tierra que él. Es un hombre que definitivamente con muchas virtudes y cualidades, que la gracia de Dios lo transformó para admirar muchísimo. Pero este gran y buen siervo de Dios tiene también un lado malo y se dejó capturar por él. Y ante esta prueba surge el pecado de Moisés. ¿Y por qué? Porque Dios tiene derecho de probar a los hombres. Y Dios probó a Moisés. Moisés no respondió bien y sufrió grandes pérdidas en el reino de Dios. Versículos 10 al 13 vemos la mala representación que hacen de Dios los siervos de Dios. Versículos 10 al 13. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme de delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en él. En el versículo 10 vemos la mala representación de los siervos de Dios descrita. Aquí vemos que Moisés, muy bravo, le dice: rebeldes, les reclama, les impreca. ¿Y saben qué? Moisés tenía razón. Era un pueblo malo y rebelde. La primera generación había muerto, pero el corazón malo había continuado con la segunda generación. Y sí, era un pueblo rebelde y malvado, pero eso no fue lo que Dios mandó a Moisés a destacar. Dios no le dijo: acúsalos. Lamentablemente, a Moisés, para este momento de su vida, su pecado lo dominó, lo cegó la ira, está ofuscado, no piensa bien, le nubló por completo el entendimiento y el pensamiento. Moisés dice de manera irónica: ¿y les voy a sacar agua de esta peña? Claro que no. Él nunca había podido sacar agua de la peña. No lo había hecho hace 40 años y tampoco no lo hizo durante los 40 años y tampoco lo iba a hacer en esta ocasión, porque las veces que surgió agua de la peña o hace 40 años había sido la misericordia de Dios. La misericordia de Dios dándole al pueblo lo que no se merece. Y en este caso otra vez el Señor al pueblo le va a dar su misericordia, pero la mano del hombre se entromete y hace una mala representación de Dios. Ellos no iban a sacar agua de la roca, era solo la gracia de Dios para que Dios sea el que se lleve la gloria. La ira lo cegó, le cegó el entendimiento, y el Nuevo Testamento es muy claro con esto y dice: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El versículo 11 nos dice que Moisés tenía su vara. ¿Y cuál es la vara de él? La del juicio. No tomó la vara de Aarón, la de la intercesión, la de intermediario. Y entonces Moisés tomó su vara, ¿y qué le hizo a la roca? La golpeó. ¿Cuántas veces? 2 veces. ¿Y qué le había dicho Dios que debía que hacer? Era hablarle. Háblale a la peña, ya te dará agua. Moisés agarró la vara que no era y golpeó. Y recuerden que en hebreo hacer algo con repetición es énfasis bastante. Y entonces, es decir, Moisés tuvo un episodio muy malo. Muy malo. Aparte de una desobediencia abierta a Dios.
¿Por qué muy malo? Porque desde que estamos viendo Éxodo 17, estos dos episodios son tipos, ya recuerden la clase de los tipos, son tipos ¿de quién? ¿De quién? Son tipos de Cristo. Y entonces el hombre echando a perder los tipos de Cristo. ¿Qué dice, hermanos? Hebreos capítulo 10, versículo 14. Ese es un versículo que todo cristiano debe saberse de memoria, hermano. Sobre todo cuando esté sufriendo con inseguridades. Es un versículo que usted debe saberse de memoria en otro idioma, de atrás para adelante, al revés, como usted quiera. ¿Quién se lo sabe? Hebreos 10, 14. Ahí ya lo están mirando rápido, lo pueden mirar y empieza, porque con una ofrenda. ¿Qué dice? Nadie lo ha encontrado, nadie lo ha encontrado. Una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Eso, hermano. Mire, grábese ese versículo en su corazón. Dice la Biblia hablando de Jesús, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El Señor Jesús entonces, o Dios, con un solo golpe en la cruz, logró la perfecta purificación de su pueblo. Con un solo golpe en la cruz, logró la perfecta santificación de su pueblo. Con un solo golpe en la cruz, logró la perfecta perseverancia de su pueblo. Con un solo golpe en la cruz, logró la perfecta glorificación. Ahora puede usted ver el pecado grave de Moisés. ¿Ya lo comprende? ¿Ya se da cuenta por qué es grave el pecado de Moisés? Porque a través de ese golpe, el poderoso golpe que logró Dios a su Hijo Jesucristo en la cruz, logró para siempre la perfecta salvación de su pueblo, y ese golpe no puede ser repetido. Es una blasfemia, es una ofensa a la eficacia de la obra del Señor Jesucristo. De aquí, hermanos, por cierto, déjenme hacer este comentario, donde la misa católica se considera una blasfemia, porque es el altar donde todos los domingos se hace el sacrificio incruento de Jesucristo. Se repite cada domingo según la teología católica romana. Y usted lo puede confirmar si usted quiere con algún catequista o alguien que sepa de la teología romana. De allí entonces que es podemos decir, con las Escrituras, es una blasfemia. Pretender aceptar más del golpe que ya hizo Jesucristo una vez y para siempre. No hay nada más poderoso, no hay nada más perfecto y no hay nada más eficaz que el golpe que recibió el Señor Jesucristo en la cruz. Dudar del poder de ese golpe, dudar de la perfección, dudar de la suficiencia del golpe que le asestó el Padre al Hijo en la cruz, es dudar de la eficiencia de la expiación hecha por Cristo, y es pretender darle otro golpe. Entonces, obvio que Moisés no entendió y dañó el tipo de Cristo cegado por la ira. Dios no fue representado correctamente por sus siervos y eso le llevó consecuencias graves a Moisés. Pero ¿qué dice el texto? Que a pesar de la mala representación que hace Moisés y Aarón de Dios, ¿sucedió? Dios le dio agua al pueblo igual. ¿Pero por qué? No por la habilidad de Moisés y Aarón, porque lo estaban echando a perder, sino por la eficacia que ya había recibido, la eficacia del golpe que había recibido la roca.
Así como cuando uno hace una mala representación del Evangelio o predica mal, al Señor le place salvar a su pueblo. No porque el predicador es muy bueno, porque lo echa a perder, sino porque el poder está en el Evangelio y no en los medios. Dice la Biblia que Dios, a pesar de la torpeza y el pecado de Moisés y Aarón esta vez, igual dio provisión, porque la eficacia del golpe representado les dio la provisión al pueblo. Pero Moisés y Aarón recibieron consecuencias terribles y grandes pérdidas, igual que su hermana María cuando empezamos la narrativa. ¿Se recuerdan? Lamentablemente hay consecuencias. Vimos la mala representación descrita en el versículo 11. Vamos a ver la mala representación del Dios por los siervos de Dios castigada, versículo 12. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Una gran carrera, mis hermanos, una excelente carrera del hombre más manso de toda la tierra, no tuvo un buen final. Una buena carrera no tuvo un buen final. Moisés representó mal a Dios. Dios no estaba enojado como sí lo estaba Moisés, y por eso Dios se santificó, aunque Moisés no lo quiso hacer así. Y aquí vemos la soberanía de Dios otra vez. Dios se santificó. Esta vez, lamentablemente, Moisés, eso fue en la vida de Moisés. Tú y tu hermano no van a entrar. En Deuteronomio 3 vemos que Moisés le ruega a Dios: déjame entrar, Señor. Eso fue un momento. Y Dios le dice: basta, no me hables más de ese asunto, no vas a entrar. Tú no me santificaste, yo me voy a santificar esta vez en ti. El pecado no es juego. Ni siquiera para ese momento, el cristiano más destacado de todos, vamos a decir, de ese grupo, el mejor cristiano, el más piadoso, el que estaba más cerca de Dios, actuó mal, también llevó la vara de la corrección. Dios no hace acepción de personas. No importa quién sea usted, no importa quién sea yo, no importa cuánto tiempo tiene siendo fiel. Dios no hace acepción de personas. En este momento es bien aplicado ese versículo, no como la gente lo usa hoy en día para justificar otras cosas. Estamos cerrando, hermano. ¿Dónde está Cristo en este pasaje? Bueno, lo hemos estado repitiendo, ¿cierto? Cristo es la roca que fue golpeada una sola vez y para siempre, y logró la salvación perfecta de su pueblo. Pero aquí vemos que dudar de la eficacia de su obra es un grave pecado. Dudar de la eficacia de la obra de Cristo es un grave pecado. Cristo, mis hermanos, aprendemos que Cristo es la roca al cual el pueblo puede hablar y encontrar provisión suficiente en medio de la prueba. En base a su sacrificio, ya ha sido juzgado el pecado del pueblo. Ahora es la roca que nos acompaña en nuestra peregrinación, al cual podemos hablar, hermanos, y hallar provisión en medio de nuestras pruebas. Cristo es el siervo del Señor que nunca lo representó mal. ¿Se acuerdan que nosotros decimos en Antiguo Testamento, nosotros aprendemos que Moisés es un tipo de Cristo por las cosas buenas que el Señor le llevó a hacer y también aquí en el pecado? ¿Pero en qué sentido es tipo de Cristo? De que Cristo no fue como Moisés, que tuvo un episodio de ira y pecó. Cristo es superior a Moisés en obediencia
y nunca representó mal a su Señor. Por eso me ama el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Y ese es nuestro Señor, mis hermanos. Cristo es la roca que salva a todo aquel que viene a Él, y que el que bebe del agua que sale de Él será salvo. Será salvo. Hebreos capítulo 3, hermano, para que, dije capítulo 3, capítulo 2. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 2. Escúcheme, dice capítulo 2, versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto él mismo padeció siendo tentado. Es poderoso, hermanos, ¿para qué? Socorrer a los que son tentados. Hermanos, miren lo que esta joya que nos acaba de entregar su palabra. Él dice que nosotros en medio de la prueba tenemos a un misericordioso y fiel sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y que es poderoso para ayudarnos con la gracia suficiente que tú necesitas en medio de la tribulación. Él es la roca que provee para nuestras necesidades. Ese es tu Señor, hermano. Aplicaciones. Terminamos con unas aplicaciones. Permítame hacer dos. Bueno, la voy a estar aplicando. ¿Qué aprendemos de este texto que ya seguro hemos aprendido algunas cosas? Hermano, tengamos mucho cuidado con representar mal el Evangelio. Moisés tuvo grandes pérdidas, usted también las va a tener si usted representa mal a Dios. Somos representantes del Evangelio de Dios y si no actuamos bien, recibiremos grandes pérdidas. Representamos mal el Evangelio cuando damos mal testimonio delante de incrédulos. Representamos mal el Evangelio cuando hacemos tropezar a otros que vienen en la carrera cristiana después de nosotros. Representamos mal el Evangelio cuando poseemos errores doctrinales, como por ejemplo perder la salvación. Está asestándole otro golpe le va a asestar otro golpe a la roca. No fue eficaz aquel golpe. Representamos mal el Evangelio cuando somos legalistas, fríos y sin amor. Representamos mal el Evangelio cuando somos libertinos, licenciosos, disolutos, cuando el cristiano o la cristiana lucen como mundanos, lucen sensuales, cuando no hay diferencia entre alguien que se dice ser cristiano o cristiana y un incrédulo. Representamos mal el Evangelio cuando coqueteamos con el mundo, de todo punto y ángulo de vista que usted lo quiera ver, coquetear, noviazgos, relaciones, pensar en matrimonio. Representamos mal el Evangelio cuando somos un mal esposo. ¿Sabe cuál es la razón del matrimonio? Ser una parábola viviente del Evangelio de lo que Cristo hizo por su iglesia. Más de una vez dice Dios, reclamándole a la rebeldía del pueblo, le dice, porque yo fui como un marido para ellos. Y si usted es un mal marido, ¿y cómo le dice uno a una esposa? Hermana, Dios es como tu esposo. ¿Qué? ¿También? No, gracias, déjeme sola. ¿Me expliqué? Y si eres un mal marido, representas mal el Evangelio. Y si eres un mal padre, representas mal el Evangelio. Dios te va a castigar por representarlo mal.
si eres mala esposa, si eres una mujer mala, una mala madre, una mala mujer, Dios te va a castigar. Representamos mal el Evangelio cuando decimos ser cristiano y soy un empleador que maltrata a sus empleados. Representamos mal el Evangelio cuando soy un empleado que a cuenta de que tengo un jefe cristiano me aprovecho de eso y no cumplo con mis deberes como me corresponde. Representa mal el Evangelio aquel que no paga sus deudas, aquel que no tiene palabra, que miente, que se aprovecha, que usa las verdades a medias para sacar provecho. Permítame hacer esta última, hermano. Y lo hago consciente de lo que dice Timoteo, Pablo, el apóstol, a un joven pastor. Dice a los ancianos como a padres, a las ancianas como a madres, con todo respeto. Ante las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, dice la Biblia. Así que estoy consciente del respeto que le debo a aquellos hermanos y hermanas entre nosotros que están en la tercera edad. Pero así también Dios, permítame hacerle esta exhortación de parte de las Escrituras, se la hace el Señor. Aquellos hermanos que se encuentran en una tercera edad, saben que están, digamos, en el último tramo de su carrera. Moisés estaba en el último tramo de su carrera. Moisés tenía una carrera que estaba a punto de coronarse, impecable. Y probablemente tú, hermano o hermana querida, pueda ser que tengas una carrera impecable. Moisés, aproximadamente en su último tramo, se descuidó y pecó gravemente. Se confió y lamentablemente tuvo graves pérdidas por no actuar correctamente. Este episodio de la vida de Moisés debe ser para también asumirlo de gran temor para aquellos que están en el último tramo de su carrera. Que a veces el orgullo, el haber tenido un buen recorrido, en algunas cosas que son buenas y excelentes y de admiración, de que tus hijos deben admirar, deben respetar. La misma iglesia debe reconocer los miembros, aquellos de admirar a aquellos hermanos que han llegado a una tercera edad y que están todavía amando a Jesucristo y que de alguna manera son de ejemplo para los demás jóvenes. Mi querido hermano y mi querida hermana, tenga cuidado. Usted puede caer gravemente. La Biblia dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Moisés se descuidó y tuvo grandes pérdidas. El Señor te ayude en este tramo de tu carrera, en ese último trecho. No descuide, sino que tema más y ame más al Señor. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu bondad y gracias, Señor, porque nos permites aprender de tu palabra en este tiempo. Oh Dios, qué malas representaciones hemos hecho de ti, Señor. Cómo hemos fallado en mostrar el Evangelio de la gracia muchas veces, Padre. Ayúdanos, por favor, Señor. Ten misericordia de nosotros. Enséñanos. Tu palabra dice, inclusive para aquellos que son oficiales en esta iglesia, Señor, que tengan cuidado porque así Moisés, dirigiendo al pueblo, también pecaron. No os hagáis muchos de vosotros maestros, sabéis que recibiréis mayor condenación. Dios mío, que sean advertencias que traigan temor a nuestro corazón, para que no descuidemos, ni le demos lugar al diablo, ni demos, Señor, ocasión a la carne, porque definitivamente somos pecadores. La perfección vendrá cuando tú nos llames con ese llamamiento hacia la eternidad, cuando tú vengas por nosotros o nosotros partamos de esta tierra. Mientras tanto, permítenos, Señor, tener un temor santo mientras te servimos y estamos en esta peregrinación. Gracias por la roca
nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Gracias que podemos venir a Él para la suficiente provisión de nuestras necesidades. Gracias por su agua que nos ha refrescado el alma y que garantiza que no tendremos sed jamás. Gracias, Señor, por nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Permítenos entonces glorificarte mientras seguimos en nuestra peregrinación, cualquiera que sea la etapa en que estamos, ya en el trecho final o ya en la mitad o en la que estemos, Señor. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.